Buenas tardes, soy Rolando Garay. Estamos en una nueva versión de Charlas de Café, ¿no? Permítame un sorbito de café para el frío que estamos viviendo. Muy bien, hoy día vamos a hablar de un tema bastante controversial y está referido a una pregunta que les voy a hacer. ¿Les alcanza el sueldo mínimo para vivir? Muy interesante, ¿no? Entonces, hoy día queremos hacer un análisis de la estructura de sueldos en el Perú. Empezaremos con el sueldo mínimo vital. Está fijado en 1.025 soles por mes, por un trabajo que uno realice 8 horas al día o 48 horas a la semana. Eso así está estipulado. En cuanto a esto, el año pasado, la presidenta Dina Boluarte dijo que este año va a haber un aumento en el sueldo mínimo vital. Pero como ya sabemos, cuando la señora habla, no sé si dan ganas de reírse o ganas de llorar, porque para variar era otra mentira más, porque siempre la señora está en cualquier mundo menos en este. Sin embargo, ahora que se está moviendo, porque el tiempo va pasando y no hay un aumento real, han salido ya las versiones antojadizas o versiones que corresponden a determinados intereses, ¿no? Mientras tanto, quiero decirles una cosa. El promedio de sueldos en el Perú en general, para ese nivel, están en 1.500 a 1.600 soles, ¿correcto? Ahora, el sueldo mínimo vital, por ejemplo, en las empresas grandes, no es así. Las empresas grandes normalmente tienen un sueldo mínimo vital de ellos. Tú entras a trabajar a esa empresa con un mínimo de 1.500, un mínimo de 2.000, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, este está centrado dentro, básicamente, en el sector de la pequeña empresa. Tampoco vamos a tocar lo de la microempresa porque son demasiado pequeños y generalmente trabajan en un conjunto familiar. O tienen 1, 2, 3 empleados, pero muy poco. Entonces, la pequeña empresa, aquellos que tienen ventas de 700.000 a 7 millones durante el año. Esa es la pequeña empresa. Muy bien. Dentro de esto hemos visto, por ejemplo, que en algunas entrevistas le han hecho a un reconocido catedrático de una universidad muy prestigiosa, le preguntan sobre este particular. Y él nos dice, entre otras cosas, que subir el sueldo mínimo vital aumenta el costo laboral. Y eso va a hacer que las empresas no contraten gente y que la gente se va a ir hacia la informalidad. Básicamente lo que dijo el señor este. También le hacen una entrevista en otro medio de gran difusión al exministro Alonso Segura, que muy suelto de huesos dice que es muy alto el sueldo mínimo vital en el Perú. No puede ser. De que aquí no se pueden tomar esas medidas desde el punto de vista político, sino que hay que tomarlas dentro del punto de vista económico. Entre otras cosas que dice el señor Segura que no vamos a repetir. Sin embargo, vamos a hacerles algunas aclaraciones a estos dos distinguidos profesionales, distinguidos funcionarios. Primeramente, en el Perú, el 73% de trabajadores en las zonas urbanas están en la informalidad y el 96% de los trabajadores en las zonas rurales trabajan en la total informalidad, no tienen beneficios de ningún tipo. Así es que por dónde se eleva el costo laboral que habla el catedrático, ¿no? Y por otro lado, ambos también en parte de su entrevista dicen que el aumentar el sueldo mínimo vital sería aumentar la informalidad, generar hacia la informalidad, porque los empresarios ya no van a contratar gente. Es lamentable que profesionales de alto nivel pretendan engañarnos de esa manera, ¿no? Insultan la inteligencia de los peruanos, insultan el nivel académico de los que sabemos algo, que no nos queremos decir que somos la gran cosa, los grandes catedráticos ni nada, ¿no? Porque primeramente vamos a aclarar, y no creo que estos distinguidos caballeros no sepan, qué cosa es un sueldo mínimo vital. Se entiende desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista de definición, el sueldo mínimo vital es ese monto que te permite, que se supone
cubrir todas tus necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades de una persona, de un ser humano? Educación, salud, ¿no? Alimentación y también distracción, ¿por qué no? Entonces la pregunta es, si una persona gana 1.025 soles, le alcanza, y que tenga una familia mínima de su cónyuge y un hijo, ¿le alcanza para alimentarse? ¿Le alcanza para educar? ¿Le alcanza para tener un poco de distracción? Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde está el componente? El señor Segura dice que las medidas deben tomarse desde el punto de vista económico y no desde el punto de vista político. Bonita manera de tratar de disfrazar y de engañar. ¿Para qué? Para seguir manteniendo al pueblo pobre, para que el pueblo no se pueda educar, porque con ese nivel de sueldos, ¿quién se puede educar? ¿Quién puede comer bien? ¿Quién puede vivir bien? ¿No? Entonces, en ese caos, ¿quién triunfa? Los politiqueros de siempre, ¿correcto? Que vienen, que ofrecen el oro y el moro y luego no cumplen nada. Vayamos ahora al punto, político o económico. Primeramente, señor Segura, los que trabajan son personas, ¿correcto? En eso no nos va a desmentir. Segundo, la Constitución Política del Perú dice, en uno de sus primeros artículos, absolutamente clara, es el fin supremo del Estado es la persona humana. ¿Y eso qué significa? Que el Estado tiene la obligación de darle a sus ciudadanos un mínimo de vida, un mínimo de comodidad, es una calidad de vida por lo menos mínima. Y como el sueldo mínimo vital tiene, entonces para el señor Segura, ¿qué son los peruanos? ¿O qué somos para él? ¿Fichas? ¿Fichas que no comen, que no se visten, que no se educan, ¿no? Que no tienen distracción? Esos son para usted, señor Segura. Pero no son personas. Las personas tienen necesidad y las necesidades tienen que cubrirse. Usted habla de economía y se olvida que la economía se basa también en el mercado. Y ustedes como economistas tienen que saberlo. Ahora, aparentemente hay un mercado único, pero no es así. Tenemos un mercado internacional, tenemos un mercado nacional y tenemos un mercado local. Y las condiciones económicas, las condiciones de intercambio comercial o lo que quieran, varían de acuerdo a cada tipo de mercado. Ahora, dentro de eso, factor económico importante. La Contraloría ha cerrado el año 2023 con un monto de 23.000 millones que se pierden por corrupción y por inconducta funcional. Señor exministro, inconducta funcional, usted debe saber mejor que yo qué cosa es eso. ¿Y qué hizo usted cuando era ministro para él? Porque en todos los últimos gobiernos ha habido eso, ha habido esa corrupción. ¿Y qué hicieron ustedes cuando tuvieron el gobierno para eliminar eso? Porque eso no es cuestión de bajarlo, eso es cuestión de eliminarlo. Y para eso hay que tenerlo bien puestos y hacerlo. Y si no los tiene, entonces no se acepta. Si yo fuera ministro, yo lo pongo. Si no les conviene, que me saquen. Pero yo lo hago. Así de simples. Ahora, esa cifra de la Contraloría no es la real. La real es más del doble. Porque, ojo, ese es lo que ha podido detectar la Contraloría. Pero la Contraloría tampoco no tiene los elementos ni tiene la capacidad para poder mirar al 100% lo que está ocurriendo. No, señor. Entonces, la verdadera cifra supera los 50.000 millones en corrupción que se consume. Esos 50.000 millones significarían, en términos económicos, que le gusta hablar a estos distinguidos señores, más del 30% del total del presupuesto público. Lo que quiere decir que el 30% del presupuesto público se va en corrupción. Por otro lado, las grandes empresas no pagan impuestos. Así de simple. Y luego combina con el Poder Judicial, que ahora los jueces resultan pues los grandes analistas tributarios, ¿no? Ellos deciden a quién cobrarle y a quién no. Pero qué casualidad, al Chiquito nunca le perdonan nada, ¿no? Pero a Telefónica le perdonan miles de millones, cientos de millones a un montón de empresas. El año pasado le cogió como 1.500 millones a LAN Chile. Ahí no dice nada el señor Segura.
Eso está muy bien, ¿no? El Congreso, ese espurio que tenemos, sacó una ley para no cobrarle impuestos a los casinos, porque tenían su Felipillo dentro del Congreso y es que movieron esto y dejaron de pagar impuestos. Y eso se permite en el Perú. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo usted, señor Segura, y otros demás que han tenido en sus manos el Ministerio de Economía y Finanzas para evitar eso? ¿Por qué no se cobraron los impuestos? Entonces, como dice el señor Bukele, presidente de El Salvador, cuando no se roba, la plata alcanza. Y acá, señores, lo que hay es un robo generalizado en este país, en todo. El gobierno central, los gobiernos sectoriales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en todas partes campea la corrupción. Eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar el contrabando. Entonces, tantas cosas que emanan del gobierno, señor Segura, y que muchas de esas, como por ejemplo la SUNAT, que cobra impuestos, que cobra multas, pero esas multas no van al Estado, con esas multas se pagan maestrías, se pagan carreras, se pagan doctorados, se pagan posgrados, para ellos. Encima se compran ternos, casacas, en fin, se visten a la grande con el dinero nuestro. ¿Y eso por qué? Porque las multas van para eso. Entonces, se dan cuenta, es un robo legal que le hace la SUNAT a los sufridos empresarios, especialmente del sector MIPE. Y para coronar, el Estado, y lo saben y debían hacerlo como lo hacen en todas partes, el sector MIPE debía tener un sistema tributario diferenciado. No puede ser que las mismas tarifas y las mismas tasas que se aplican a una gran empresa se puedan aplicar a una pequeña empresa. En todos los sentidos, inclusive en las faltas, en las multas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si realmente hubiera honestidad en el Estado, hubiera honestidad en los ministros y en todos los que trabajan, esa ingente cantidad de dinero alcanzaría, señores, no solamente para aumentar el sueldo mínimo vital, sino para llevarlo al doble. Así de simple. Entonces, que no nos vengan a engañar, que no mojen, que no hay quien planche. Así de simple. Hasta la próxima.